Queridos tíos, tías, hermanos y hermanas Huyens, les envía un saludo muy afectuoso y lleno de cariño. Hoy regreso para compartir con todos ustedes una historia muy especial en el camino de la vida de nuestra pequeña familia. Después de muchas tormentas y cambios, finalmente, Ann, Ye y yo hemos podido disfrutar de un tiempo de paz y felicidad juntos, cuidando y amando a nuestra pequeña hija Maya, el regalo más precioso que la vida nos ha dado. Esos días, aunque sencillos, han sido profundamente valiosos. Comidas familiares llenas de calidez, las risas inocentes de una niña resonando en nuestro hogar, y sueños simples sobre un futuro tranquilo para ella. Sin embargo, la vida no siempre sigue el rumbo que deseamos. Hoy ocurrió un acontecimiento inesperado. Mi ex-suegro apareció de repente. Él expresó su deseo de llevarse a Maya a la casa de sus antiguos abuelos paternos por un tiempo. Esta propuesta me dejó llena de dudas, preocupación y muchas inquietudes. ¿Cuál es realmente su intención? ¿Viene solo por el amor de abuelo hacia su nieta? ¿O hay algo más profundo detrás que aún no puedo comprender? Como madre, no puedo evitar pensar en la seguridad, las emociones y el futuro de mi hija. Cada decisión en este momento se vuelve extremadamente difícil. Entre los recuerdos del pasado, las relaciones que alguna vez se rompieron y el amor sagrado de una madre por su hija, debo enfrentar mis miedos, mis conflictos internos y muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo se desarrollará el viaje de hoy de la familia de Huyen? ¿Aceptaré que Maya vaya con su antiguo abuelo? ¿Y qué nos espera más adelante? Los invito a todos a acompañarnos y seguir la historia de la familia de Huyen en el video de hoy. No olviden suscribirse al canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para no perderse los videos más recientes. Su apoyo es la mayor motivación para que Huyen continúe compartiendo historias reales, llenas de emoción y significado. La historia vuelve a la antigua casa de mis ex-suegros, un lugar que guarda muchos recuerdos, mezclados entre alegría y tristeza. En este momento, el ambiente en esa casa es pesado y sombrío. Mi ex-suegra se encuentra gravemente enferma, con la salud muy deteriorada, y debe permanecer acostada en la cama todo el día. En esa habitación silenciosa, solo mi ex-suegro está a su lado, cuidándola, ocupándose de cada comida, cada medicamento y de las necesidades más básicas. Sin embargo, el cansancio y la presión han ido acumulándose sobre ese hombre ya mayor. Tener que cuidar solo de una esposa gravemente enferma lo hace sentirse irritable y molesto. A pesar de que intenta hacer todo lo posible, recibe constantemente quejas y reproches de su esposa, quien se irrita por cosas mínimas: que la sopa está insípida, que la almohada no está bien colocada, que nada se hace como ella quiere. La tensión crece día tras día, haciendo que el ambiente familiar ya frío se vuelva aún más asfixiante. En medio del dolor y el agotamiento, mi ex-suegra comienza a lamentarse de sus hijos. Llora y se queja de que cuando estaba sana, todos la rodeaban, pero ahora que está enferma, ninguno vuelve a cuidarla. Sus palabras no solo reflejan la tristeza de una madre, sino también resentimiento, amargura y profunda decepción. Ella siente que sacrificó toda su vida por sus hijos, pero que al final debe enfrentar la enfermedad completamente sola. Estas quejas se convierten en la gota que colma el vaso para mi ex-suegro. Él empieza a cuestionarla con dureza, diciendo que fue ella quien malcrió demasiado a los hijos, haciéndolos egoístas e irresponsables. No solo sus propios hijos, sino incluso la ex-nuera tampoco ha regresado para cuidarla. Aunque no me menciona directamente, está claro que esas palabras van dirigidas a mí. En un momento de ira y desesperación, mi ex-suegro toma una decisión que, al saberla después,
me deja completamente impactada. Dice que irá a mi casa para llevarse a mi hija Maya, su nieta, con el fin de que cuide a la abuela enferma. En su mente, la presencia de la pequeña podría aliviar la soledad de su esposa, mejorar su ánimo y demostrar que aún hay alguien de la familia que se preocupa por ella. Pero, ¿cómo podría una niña que aún no ha cumplido 5 años cuidar de una persona adulta gravemente enferma? Maya sigue siendo una niña inocente, que necesita amor, protección y cuidado. Ni siquiera puede valerse por sí misma completamente, mucho menos cargar con una responsabilidad tan grande. Para mí, esa idea resulta absurda y aterradora. Aún así, mi ex-suegro parece haber tomado una decisión firme. Le dice a su esposa que no necesita mi consentimiento. Según él, Maya es su nieta y tiene derecho a llevársela cuando quiera. Insiste en que lo hace por el bien de la familia y por su esposa postrada en la cama. No muestra ninguna duda ni consideración por mis sentimientos, ni por mi oposición, siendo yo la madre que dio a luz y ha criado a Maya desde pequeña. Esta decisión autoritaria revela no solo su carácter dominante, sino también su egoísmo y ceguera emocional. Solo ve su propio sufrimiento y el de su esposa, olvidando que Maya es apenas una niña. También olvida que yo, aunque sea la exnuera, sigo siendo la madre de la niña, la persona que tiene el deber y el derecho de protegerla de cualquier daño. A partir de aquí la historia se vuelve cada vez más tensa y dramática. ¿Vendrá realmente mi ex-suegro a mi casa para llevarse a Maya como ha dicho? ¿Cómo enfrentaré esta situación? ¿Y protegeré a mi hija de una imposición tan injusta? ¿Qué ocurrirá después en esta relación ya profundamente quebrada? Todo queda aún por delante, prometiendo un camino lleno de emociones intensas, conflictos y decisiones difíciles, en el que cualquier madre lucharía hasta el final para defender a su hija. La historia vuelve a centrarse en mi pequeña familia, en una mañana que parecía tranquila y llena de paz. Hoy era día de cosechar las verduras de mostaza, un trabajo familiar, pero siempre lleno de alegría y esperanza para mí. Este año, nuestro huerto ha sido especialmente abundante. Las hileras de mostaza estaban verdes y frondosas, con hojas grandes y carnosas que se estiraban bajo el sol de la mañana. Solo con mirarlas, el corazón se sentía más ligero. Decidimos cosechar todas las verduras hoy mismo para preparar encurtidos de mostaza, una comida tradicional para los días que vienen. Sabía muy bien que la cosecha debía hacerse rápidamente. Si se dejaba la mostaza demasiado tiempo en la tierra, se volvería vieja, perdiendo su textura crujiente y su sabor natural. Por eso, desde muy temprano me puse manos a la obra. Arranqué cada planta con cuidado, sacudí la tierra de las raíces y las agrupé ordenadamente en manojos. El sudor perlaba mi frente, pero mi corazón estaba lleno de alegría. Para mí este trabajo sencillo no solo sirve para mantener a la familia, sino que también es una forma de conexión, de sentir que los frutos nacen directamente de la tierra que cuidamos. Mientras yo estaba ocupada cosechando añé, continuaba trabajando en el jardín al otro lado. Estaba ampliando el terreno detrás de la casa con la idea de plantar más verduras y algunos árboles frutales. Al verlo cavar la tierra con dedicación, sentí una profunda gratitud por nuestra vida actual. Tal vez no somos ricos, pero tenemos el uno al otro un hogar pequeño, un jardín verde y sueños sencillos que poco a poco van tomando forma. Nuestra hija Maya en ese momento seguía en el jardín de infancia. Ella iba feliz a la escuela, jugaba con sus compañeros y reía con la inocencia propia de su edad. Maya no tenía ni idea de que en algún lugar fuera de su mundo infantil, los problemas comenzaban a acercarse lentamente
problemas que podrían afectar directamente su vida tranquila. Pensar en eso me apretó el corazón, pero rápidamente aparté esos pensamientos para concentrarme en el trabajo. Después de terminar la cosecha, llevé toda la mostaza al estanque para lavarla. El agua estaba fresca y clara perfecta para eliminar la tierra que aún quedaba en las hojas. Sacudí cada planta con cuidado para no dañar las hojas. Poco a poco aparecieron los tallos blancos y verdes frescos y apetitosos. Este paso era muy importante, porque solo con verduras bien limpias se pueden preparar encurtidos sabrosos y duraderos. Luego comencé a construir una estructura para colgar las verduras hecha de bambú junto a la casa. Los troncos de bambú habían sido preparados previamente por Aen Ge, firmes, simples y muy prácticos. Fui colgando uno a uno los manojos de mostaza para que se secaran de forma natural con el sol y el viento. Solo cuando las hojas se marchitan un poco y se vuelven más flexibles, se pueden salar para hacer los encurtidos. Aunque los encurtidos de mostaza son un plato sencillo, han sido durante mucho tiempo una comida habitual en nuestra mesa familiar. No son solo alimento, sino el sabor de los recuerdos del cuidado y del amor. El ambiente en ese momento era increíblemente tranquilo. El canto de los pájaros, el viento pasando entre las verduras, el sonido rítmico de la asada de An Ye. Todo se mezclaba en una escena de paz profunda. Pensé en silencio que si la vida pudiera seguir así, sería realmente maravilloso. Pero esa tranquilidad no duró mucho. Mientras An Ye y yo seguíamos concentrados en nuestro trabajo, una figura familiar apareció de repente frente a la puerta de la casa. Era mi ex-suegro. Estaba allí de pie, con el rostro serio y una mirada nada amable. Solo con verlo, sentí una inquietud difícil de describir. Su aparición inesperada cambió el ambiente de inmediato. Los momentos de paz parecieron desvanecerse, reemplazados por tensión y preocupación. Aún no había dicho una palabra, pero en mi mente ya surgían muchas preguntas. ¿Por qué había venido? ¿Qué quería esta vez? ¿Y podría mi familia seguir conservando su tranquilidad después de este encuentro? Yo sabía muy bien que la presencia de mi ex-suegro nunca era casual. Siempre venía acompañada de problemas, imposiciones y decisiones que inquietaban a los demás. Y esta vez no fue diferente. Tenía la fuerte sensación de que una tormenta silenciosa estaba comenzando a levantarse, amenazando directamente la vida sencilla que tanto nos había costado construir. Los problemas desde ese preciso instante habían comenzado. Mi ex-suegro llegó al lugar con un semblante serio y frío. Apenas saludó, y tampoco pareció importarle que An Ye y yo estuviéramos ocupados trabajando en el jardín. Tras un breve pero pesado silencio, me pidió hablar a solas. En ese instante, tuve un mal presentimiento. El corazón se me encogió, pero aún así mantuve la calma y una actitud respetuosa, y lo acompañé a un rincón del patio. Sin rodeos, me lanzó una pregunta que me dejó helada. ¿Dónde está Maya? Respiré hondo, tratando de mantener la voz firme. Lo saludé con educación, y le respondí que mi hija Maya estaba en el jardín de infancia como todos los días. Era algo completamente normal, pero en sus ojos apareció una impaciencia inquietante. Acto seguido, expresó el verdadero motivo de su visita. Dijo que su esposa, mi ex-suegra, estaba gravemente enferma, postrada en la cama, y con el ánimo muy decaído. Por esa razón, necesitaba llevarse a Maya a su casa de inmediato para que cuidara de ella. Me quedé paralizada, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Por un momento pensé que había entendido mal. Lo miré directamente,
y le pregunté con asombro y preocupación: Maya, todavía no tiene ni 5 años. ¿Cómo puede una niña tan pequeña cuidar de una persona mayor que está gravemente enferma? Mi pregunta no era un desafío, sino la reacción natural y angustiada de una madre. Sin embargo, a él parecía no importarle en absoluto. En su rostro no había ni una pizca de duda ni de reflexión. Simplemente repitió que su esposa necesitaba a la niña a su lado. Intenté controlar mis emociones y propuse con calma otra solución. Le dije que podía ayudar económicamente para que mi ex-suegra recibiera una mejor atención en el hospital, con médicos y enfermeras que se encargaran de ella de manera adecuada. Estaba dispuesta a colaborar dentro de mis posibilidades, siempre y cuando mi hija estuviera a salvo y no fuera cargada con una responsabilidad que no le correspondía. Pero mi propuesta fue rechazada sin contemplaciones. Él la descartó de inmediato, afirmando que no necesitaba dinero. Lo único que quería era llevarse a Maya a su casa en ese mismo instante. En su mente, la presencia de su nieta era lo único verdaderamente importante, sin importar si aquello tenía sentido o no. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Le dije claramente que no estaba de acuerdo. Maya es mi hija, y aún es demasiado pequeña para enfrentarse a la enfermedad, al ambiente pesado y triste de una persona gravemente enferma. No podía permitir que eso sucediera. Sin embargo, mis palabras llenas de angustia parecían no tener ningún efecto en él. No mostró la menor consideración por mis sentimientos, ni escuchó mis explicaciones o súplicas. En sus ojos, Maya ya no era una niña que necesitaba protección, sino simplemente una solución para aliviar la soledad y el sufrimiento de su esposa. La situación llegó a un punto aún más alarmante, cuando dijo que si yo no aceptaba, iría directamente al jardín de infancia para recoger a la niña y llevársela a su casa de inmediato. Al escuchar eso, sentí que el corazón se me detenía. La imagen de Maya, tan inocente y ajena a todo, siendo llevada sin entender lo que ocurría, me dejó sin fuerzas. Intenté hablar una vez más, explicar, razonar, apelar a su conciencia. Pero fue inútil. Él se mostró completamente indiferente ante mi miedo y mi desesperación. Lo único que le importaba era llevarse a Maya cuanto antes. Después de decir esas palabras, se dio la vuelta y se marchó sin dudarlo. Su figura se perdió más allá de la puerta, dejándome paralizada en el patio con las manos temblorosas y la mente en blanco. En ese instante, comprendí que una verdadera tormenta se estaba abatiendo sobre mi familia. El mayor temor de una madre no es la falta de bienes materiales, sino la sensación de impotencia, cuando su hijo corre el riesgo de ser herido. Y en ese momento, supe que tendría que hacer todo lo posible para proteger a Maya, sin importar cuán difíciles, tensos o dolorosos fueran los pasos que me esperaban. Finalmente, lo que más temía terminó ocurriendo. Mi ex-suegro fue directamente al jardín de infancia y se llevó a mi pequeña hija Maya, sin contar con mi consentimiento. Apareció frente a la escuela con la apariencia de un abuelo amable y familiar. Cuando vio a Maya, se agachó y le habló con voz suave. El abuelo ha venido a recogerte. Ven conmigo a casa a jugar con los abuelos unos días. Sí, Maya siempre ha sido una niña obediente y educada. Confiaba plenamente en su abuelo y no podía imaginar que esa decisión cambiaría por completo su pequeña y tranquila vida. Sin sospechar nada, asintió con la cabeza, tomó la mano de su abuelo y se fue con él, alejándose del lugar donde debía estar más protegida junto a su madre. Mi hija regresó con su abuelo a la casa de sus abuelos paternos, un lugar lleno de recuerdos antiguos pesados y carentes del calor familiar que alguna vez tuvo. Al entrar, Maya vio a su abuela acostada en la cama, pálida y visiblemente cansada.
Con la inocencia y el cariño natural de una niña, corrió hacia ella, la abrazó y le preguntó con una voz dulce y preocupada: «Abuela, ¿te duele mucho? ¿Estás muy cansada?». Esa escena habría conmovido a cualquiera. Maya es muy pequeña, pero su corazón es inmensamente bondadoso. Sin que nadie se lo pidiera, tomó una toalla, la mojó con agua tibia y la colocó con cuidado sobre la frente de su abuela, imitando lo que había visto hacer a los adultos. Maya no entiende realmente qué es la enfermedad ni la responsabilidad. Solo sabe amar de la forma más pura e inocente. Al ver eso, mi ex-suegro pareció convencerse aún más de su decisión. Declaró que Maya se quedaría allí con la familia de los abuelos hasta que su abuela se recuperara por completo. No fue una propuesta, sino una orden ya tomada. Al principio Maya intentó portarse bien y obedecer, pero con el paso del tiempo empezó a extrañar su casa, a su madre, su habitación, sus rutinas y las noches tranquilas llenas de abrazos. La tristeza comenzó a reflejarse en sus ojos. Poco a poco, Maya rompió a llorar, suplicando entre sollozos: «Quiero volver a casa. Quiero estar con mi mamá». El llanto de una niña tan pequeña resonó en la casa silenciosa. Sin embargo, en lugar de recibir consuelo, fue reprendida con dureza. Su abuelo le gritó diciéndole que debía quedarse allí para que su abuela se sintiera feliz y pudiera sanar más rápido. Esas palabras llenas de dureza asustaron a Maya. Ella dejó de llorar, apretó los labios y aceptó quedarse mientras las lágrimas seguían cayendo en silencio por su carita inocente. Maya aceptó quedarse no porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. Esa obediencia no nació de la comprensión, sino de la resignación de una niña demasiado pequeña para defenderse. Y yo, su madre, solo pude observar todo desde la distancia con el corazón hecho pedazos. Sabía que tarde o temprano esto iba a suceder. Al fin y al cabo, ellos siguen siendo los abuelos paternos de Maya, y desde el punto de vista legal y familiar, no me fue posible impedirlo por completo, pero entenderlo no hace que duela menos. Mi corazón se oprime al pensar en los días que mi hija tendrá que pasar allí. ¿Cómo serán esas jornadas para ella? ¿Sufrirá emocionalmente? ¿Quién la abrazará cuando llore? ¿Quién la protegerá cuando tenga miedo? Maya aún no ha cumplido 5 años. Debería estar jugando, riendo y creciendo en un entorno seguro y lleno de amor. Sin embargo, ahora se ve obligada a cargar con una responsabilidad que ni siquiera muchos adultos podrían soportar. Como madre, no existe un dolor más grande que no poder estar junto a tu hija cuando más te necesita. Solo puedo rezar para que durante su estancia allí, Maya no sufra más heridas emocionales y para que pronto pueda regresar a casa, al único lugar donde realmente pertenece. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si sienten empatía por nuestra historia y desean seguir el camino de Maya y el mío, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse los próximos videos. Su apoyo es mi mayor fuerza para seguir adelante.
hơn bao giờ hết. Sự im lặng không bao trùm mà sự bình yên của núi rừng, mà là sự tĩnh lặng đáng sợ sau một cơn bão vừa quét qua tâm hồn. Chiếc xe cảnh sát đã rời đi từ lâu, nhưng dư âm của sự thật tàn khốc vẫn đang đọng lại nặng trĩu trên từng thớ gỗ của căn nhà. Câu hỏi về Toàn, kẻ thủ ác đứng sau mọi chuyện, liệu có bị pháp luật trừng trị thích đáng hay không, vẫn còn bỏ ngỏ. Nhưng dù bản án dành cho hắn nặng nề đến đâu thì thật sự đau lòng vẫn không thể thay đổi. Đứa con bé bỏng thiên thần chưa kịp chào đời của họ vĩnh viễn không thể quay về. Nỗi đau mất con vừa mới chớm nguôi ngoai nay lại bị xới tung lên rỉ máu, nhức nhối hơn bao giờ hết. Tử Tiên ngồi lặng lẽ một mình. Một lúc lâu cô lau vội những giọt nước mắt còn vương trên má, hít một hơi thật sâu để kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào. Cô biết nếu sự thực sự sụp đổ vào lúc này, ngôi nhà sẽ chìm trong bóng tối. Với bản năng mạnh mẽ của một người phụ nữ giữ lửa, cô gượng dậy bước vào bếp. Tiếng rang thớt vào nhau, tiếng lửa reo tách bếp lò, những âm thanh quen thuộc ấy, nhưng sao hôm nay lại lạc lõng đến vậy? Tử Tiên cố gắng tập trung vào việc nhặt rau vo gạo, nhưng đôi tay run rẩy. Cô nấu cơm không phải vì đói mà muốn tìm lại nhịp điệu bình thường cho cuộc sống đảo lộn.